bienvenidos a esta segunda clase de Arte a la Carta. En esta ocasión seguiremos como en la primera clase, trabajando y tratando de comprender cómo comprender una obra de arte. En este caso en específico nos vamos a volcar a lo que sería Diego de Velázquez y estaremos impregnando un poquito o avanzando un poquito más acerca de las obras de este artista Diego Velázquez. En cualquier obra de Velázquez hay muchas lecciones sobre el arte de la pintura. Cualquier cuestión sobre aspectos técnicos o conceptuales encontramos respuesta en su obra, porque Velázquez personalizó y resolvió el gran reto de la pintura. Velázquez fue un maestro en el tratamiento de la luz y prefirió el matiz de la atmósfera lumínica al dominio tenebrístico o caballeresco de su época. A continuación veremos una de las obras de Velázquez como Vieja friendo huevo. En esta obra en específico vemos que Velázquez ordena los planos de los espacios interiores de su obra, los abre al espectador y los invita a compartir el espacio de la pintura, atrapar al espectador y convertirlos en cómplices mediante las siluetas y los diálogos que proponen las miradas de los mismos personajes. Vemos el toque de la pincelada definitivamente fluida, profundiza las expresiones y envuelve los objetos. Vemos cómo este maestro Velázquez hace que la luz de los personajes invite realmente al espectador a jugar o a adentrarse dentro de la obra. Vemos una paleta de colores bastante tenues, bastante ocres y el juego también del blanco que forma primordialmente dentro de esta obra en específico. En esta obra vemos que es una obra de carácter un poco cotidiana, de esas labores que se hacen normalmente en un desayuno, en un almuerzo, y realmente para la época que le tocó vivir a Velázquez, y siendo él un pintor de rey de cámara, esta obra tuvo un poquito de crítica en su época porque los reyes realmente lo que querían ver era ese mundo ostentoso de los castillos y de su reinado como tal, pero vemos que Velázquez de una forma muy humilde hace que los personajes sean personajes cotidianos con matices, con rostros. Vemos este rostro de este niño observando a una señora ya con una avanzada edad. Vemos cómo él hace que ambas edades se vean totalmente distintas en el planteamiento que él ofrece a su obra, ¿no? Entonces, encontramos que Vieja friendo huevo es una de las obras más características y que va realmente a drenar o hacer todo el explayamiento de su técnica con esa iluminación en claroscuro, pero que definitivamente es muy característica de Diego de Velázquez. Ahora veremos esta otra obra que es Cristo crucificado, una de las obras de Velázquez más importantes porque vemos que Velázquez va a jugar con los ángulos superiores izquierdos de la iluminación y de las sombras dentro de su obra como tal. Y también vamos a ver en este Cristo crucificado una particularidad bastante específica y que hace que ésta se distinga a otros Cristos que han trabajado otros artistas, ¿no? Vemos un Cristo que está adherido realmente a la cruz, con un expositor en la parte de abajo, donde descansan sus pies con dos clavos. En otras obras de otros artistas como el Greco o como el mismo Salvador Dalí, siempre vamos a ver a Jesucristo con las piernas cruzadas y con un solo clavo. Entonces, esto da la sensación de que ese Jesucristo
estuviese ya como en su etapa ya de descanso, de descenso, ¿no? Donde vemos a un Jesucristo realmente ya por completamente muerto. No como en las otras obras de otros artistas donde vemos a ese Jesucristo un poco sangriento o a ese Jesucristo un poco en esa agonía, ¿no? Sino que este Jesucristo va a ser un poco más sereno y con muchísima más calma. Vemos que casi hay pocas gotas de sangre y también vemos que está cubierta la mitad de su rostro por su cabello. Pero esto fue realmente un accidente, porque cuando Velázquez estaba trabajando en su taller, se corrió una gota de pintura sobre el rostro de Jesucristo que estaba trabajando. Entonces, lo cual obligó al artista a taparle el rostro con su cabellera. Vemos que está bastante influenciado por su viaje también a Italia, donde el artista juega nuevamente con ese claroscuro. Aquí podemos decir que hay una transición de un periodo, de una época a otra, por el tema de que cuando él visita Italia, trabaja realmente con las tendencias del momento en Italia, que era el claroscuro. No como en la anterior obra de Vieja friendo huevo, porque en esa realmente se ve un efecto de iluminación más propia del artista. Entonces vemos como una obra con la otra hace separaciones de distintas etapas de evolución del trabajo del mismo artista, ¿no? A continuación, nosotros nos vamos a evocar a una de las obras más complejas y significantes de este artista. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de las hilanderas. Las hilanderas, o mejor conocida también como las fábulas de Aracne, como vuelvo y lo digo, es una de las obras más complejas de este artista. Es de estilo barroco y utilizó el óleo para su composición. Sobre un lienzo que mide de 220 por 289 centímetros. La paleta de colores, como observamos, es una paleta de colores ocres, que pareciese que no se trabajase en un taller de hilandería como tal, pero que su significado es completamente distinto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Aquí Velázquez realmente juega un poquito con dos escenarios en una sola superficie plana, ¿no? Entonces vamos a encontrar dos atmósferas totalmente diferentes. Vemos que en el fondo se encuentran, por decirlo así, cuatro damas que observan un tapiz. Está la luz a su mano derecha. En esta obra en particular o en este escenario vemos cómo las jóvenes contemplan ese tapiz que ha confeccionado una de ellas, ¿no? Vemos que los espacios y la iluminación del primer plano, que en esta ocasión hemos dejado los espacios vacíos sin los elementos de los personajes para observar los tonos terracotas de cada uno de los espacios en ese primer plano y el juego de luz y sombra, cómo caen las sombras de una manera bastante lineal en las paredes de este primer plano, ¿no? Ok, volvemos a lo que sería el cuadro original, ¿no? Vemos cómo hay una escena en la parte del fondo y una escena en la parte de al frente del espectador como tal, ¿no? Ok, en esta escena vemos que existe una hilandera, por eso es el título de la obra Las hilanderas. En esta en particular no se trata más que de el personaje principal que va a estar cosiendo en una rueca. Esta rueca, él utiliza la técnica de hacer dobles
las pinceladas. En este caso sería el hilo que se está utilizando para la rueca. Esto para causar un efecto de movimiento en la misma rueca, ¿no? Para ver que en ese momento se está ejecutando la acción del trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, el significado en particular de esta obra es de un tema mitológico basado en la leyenda que Atenas o Minerva y Aracne va a hacer que Aracne teje un tapiz, que este tapiz va a ser sin lugar a dudas el tapiz que contemplan esas jóvenes, ¿no? Y este tapiz no va a ser más que la representación de Júpiter raptándose a Europa. Entonces a Júpiter lo convierte en un toro, tratando como de secuestrar al continente europeo. Esto es lo que se ve en el tapiz de fondo. El castigo que recibe Aracne es convertirla en araña, que es por ser tan presumida y a tratar un tema tan riesgoso como en sí el de convertir a Júpiter en un toro. A simple vista pareciese que este fuese un tema costumbrista de la época, pero que realmente si estudiamos cada uno de los elementos del cuadro, encontramos que el cuadro realmente tiene características y en sí una temática mitológica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos lleva todo este proceso de la primera y la segunda clase que hemos venido desarrollando de cómo comprender una obra de arte? No es más que el artista tiene que ser muy observador y investigador, porque cuando se nos da a trabajar específicamente un tema, tenemos que investigar acerca de ese tema y cómo vamos a resolver los distintos elementos y personajes, fondo y la iluminación, la paleta de colores juega un papel bastante importante a la hora de nosotros poder ejecutar o bocetear una obra de arte como tal. Lo mismo que cuando un espectador va a observar una obra de arte, es importante tener los diferentes puntos que nosotros hemos tocado a lo largo de estas dos primeras clases. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen que ser observadores y no solamente conformarse con lo que el artista está planteando. Hay un trasfondo, hay muchos significados en cada uno de los elementos que hacen que la obra de arte se convierta realmente en algo elevado o en algo pequeño. Por eso algunas obras de artes toman muchísima más relevancia en su tiempo, porque estas obras realmente por su significado, por esa mística, por esa conversación que tiene entre el espectador y la obra de arte, va a jugar un papel muy importante. Y definitivamente a veces hemos titulado estas clases Artes a la Carta porque quisiésemos ver que así como cuando ustedes se gozan comiéndose una empanada, que es el alimento físico, también el arte va a ser el alimento espiritual. Y el arte realmente habla con sus colores, con sus formas, con sus movimientos. Hay muchas características que tenemos que evaluar cuando observamos una obra de arte. Y esta puede ser de diferentes estilos, no solamente de un estilo barroco como en el caso de las hilanderas, sino de diferentes estilos. Encontramos el estilo abstracto, el impresionismo, el surrealismo. Hay diferentes y de eso se trata, que encontremos definitivamente el gusto por el arte, el color, la forma y el movimiento. Bueno, sin más espero que les haya gustado estas dos primeras clases y nos vemos con muchísimas más otras clases a continuación. Gracias.